Ontología, el orden de los seres finitos. El ser finito es causado. Esquemáticamente, el razonamiento es como sigue. Cambiar es devenir otro. Precontener adecuadamente el término del cambio es no devenir otro. Cambiar es no precontener adecuadamente el término del cambio. Así pues, el cambio no es inteligible mientras consideremos únicamente el sujeto que cambia, pero inmediatamente se impone, en virtud del principio de causalidad, la afirmación de una causa extrínseca. Esta nueva reflexión puede expresarse en un silogismo de la manera siguiente. Lo que no es por sí mismo o no es inteligible por sí mismo es por una causa, o es inteligible por una causa. Es así que un sujeto que cambia no cambia, ni es inteligible como un cambio por sí mismo. Luego, un sujeto que cambia, cambia y es inteligible en su cambio por una causa. Esta conclusión, que equivale al principio escolástico quid movetur ad alio movetur, puede considerarse como una nueva fórmula, menos general, del principio de causalidad. Mas podemos dar al principio de causalidad una forma menos general, estableciendo con mayor precisión el sujeto de dicho juicio. Estudiemos sucesivamente las tres formas de cambio. Lo que empieza a ser es causado. Decir que este tránsito del no ser al ser se explica por su punto de partida sería hacer del no ser la causa del ser, lo cual carece de todo sentido. Decir que se explica por su punto de llegada es hacer del ser que comienza un ser absoluto. Por lo mismo es absurdo que comience a existir, puesto que su existencia se impone de suyo, sin condición extrínseca alguna. Lo que deja de ser es causado. Decir que un ser incausado deja de ser sería hacer del ser la causa de la nada, lo cual es tan absurdo como hacer de la nada la causa del ser. Lo que se transforma en movido por una causa, lo que se transforma es movido por una causa. En toda transformación, una realidad que es y que es tal deviene otra. A deviene B. Decir que este cambio es de suyo inteligible es también confundir el ser y el no ser, porque es hacer de A la razón suficiente de B, esto es, de una determinación extraña a A, esto es, de una determinación extraña a A. Es imaginar que A deje de ser lo que es y se convierta por sí mismo en otro. El principio de la relatividad del cambio ha sido objeto de numerosas críticas por parte del dinamismo absoluto, en particular del Leroy. Sus críticas pueden resumirse en las siguientes objeciones, a las que añadiremos en breve una respuesta. El análisis del cambio, dicen, implica la fragmentación de lo real y, en consecuencia, la destrucción del devenir en su originalidad concreta. Afirmar que el estado B de un sujeto cualquiera es algo distinto del estado A del mismo sujeto. Afirmar que la bellota es algo distinto de la encina o que el viejo es otro que el niño es sin duda fijar la atención sobre dos estados sucesivos del mismo sujeto, pero en ello no hay ninguna fragmentación reprensible. Es sencillamente afirmar
la realidad del devenir. Si es imposible o ilegítimo discernir A de B, no hay devenir. Se insiste, hablar de nuevas determinaciones es justaponer dichas determinaciones a un sujeto persistente e inmóvil. Es una vez más destruir la espontaneidad del devenir, es negar la vida, es suprimir la expansión natural del sujeto. No se trata de justaponer determinaciones nuevas recibidas completamente de fuera. Determinación nueva supone determinabilidad, potencia real de cambio. Es el sujeto quien cambia, quien en sí mismo evoluciona y que es principio activo de esta evolución. Mas esta determinabilidad activa no basta para explicar el devenir sin la intervención de una causa ajena al sujeto que cambia. Otra dificultad. Vuestra ley metafísica, que pretende imponerse a priori a todo cambio, es una ley arbitraria, un juego de abstracciones. Es necesario volcarse sobre la realidad, observar la vida, el crecimiento del organismo viviente, el progreso del pensamiento, la actividad voluntaria. En todas partes se descubre la espontaneidad del flujo vital, la expansión de un dinamismo interno, la explicitación de las virtualidades del ser y no la pasividad con respecto a una causa extrínseca. La experiencia no contradice la ley metafísica del devenir, porque si la experiencia descubre en todas partes la espontaneidad activa o el dinamismo del ser, lo que esta ley no excluye en absoluto, descubre también la indigencia del ser que deviene y su dependencia. El organismo que se desarrolla es tributario constante de su ambiente, incluso nuestras actividades espirituales se ejercen en dependencia de los factores externos. Volvamos al ser finito en su esencial tendencia activa. Podemos formular la siguiente ley. La actividad del ser finito implica dependencia, relación a una causa extrínseca. Este principio no es sino la aplicación del principio de relatividad establecido a propósito del cambio en general. Todo sujeto que cambia depende de una causa extrínseca. El ser finito que obra es un sujeto que cambia. El ser finito que obra depende de una causa extrínseca. Aunque es verdad que el ser finito posee esencialmente en cuanto ser la potencia de obrar, la tendencia a perfeccionarse, no obstante, no puede ser el principio suficiente de su actividad. Por sí mismo no puede actuar o realizar su potencia, no puede actuar o realizar su potencia, no puede ser la única razón de ser de la perfección que al obrar adquiere. ¿De qué dependencia se trata? En el mundo de nuestra experiencia, la actividad de los seres finitos sólo manifiesta una dependencia superficial. El ser activo entra en relación con su ambiente y recibe de él el complemento indispensable a su potencia de obrar. Le hacen falta el aire para respirar, los alimentos para alimentarse, etc. Mas la actividad del ser finito implica igualmente y ante todo una dependencia fundamental, esto es, una dependencia en el mismo ser, porque un ser absoluto o incausado
es un ser que se basta plenamente y que no puede depender ni siquiera superficialmente de cosa alguna. Por lo demás, la actividad descubre en todos sus aspectos una dependencia o una relatividad radical. La determinabilidad del ser activo o su perfectibilidad es un primer índice de la relatividad. Un ser absoluto no podría ser perfectible, ya que la perfectibilidad indica capacidad de recibir la influencia de una causa. Ahora bien, la determinabilidad del ser finito se debe a su misma esencia, principio de limitación. La relatividad del ser finito es, pues, esencial, le afecta en sus mismos principios constitutivos. La tendencia activa del ser finito o su poder de expansión es un segundo exponente de la relatividad, puesto que su objeto es perfeccionar el ser finito, haciéndole salir de su aislamiento y enriqueciéndole por sus relaciones con los otros seres finitos. Ahora bien, el ser activo posee ese poder en virtud del S, nueva relatividad fundamental que alcanza al ser finito en sus mismos principios constitutivos. La necesidad que el ser activo tiene de encontrar en los otros seres el complemento de su potencia de obrar nace del aislamiento en que le encierra la esencia y por tanto de su indigencia esencial, nuevo índice profundo de relatividad. La armonía preestablecida que nos descubre la actividad cada vez que de hecho se realiza tampoco es una armonía superficial, es una armonía entre las naturalezas, entre las sustancias activas, que están fundamentalmente orientadas las unas hacia las otras y son capaces por sus actividades de perfeccionarse mutuamente. En fin, el poder activo que tiene el ser finito, cuando goza del complemento necesario a su potencia de obrar, de producir su acto segundo, de ser verdaderamente principio y por lo mismo de superarse a sí mismo, revela que el ser finito, en su mismo ser, está bajo la influencia de una causa que le da ese poder de expansión o de superación por el hecho mismo de darle el existir. Ya se ve, la actividad del ser finito revela en cualquiera de sus aspectos una relatividad fundamental, una radical dependencia. En su realidad constitutiva, el ser finito es relativo a algo distinto de sí mismo. Una vez más se nos descubre que un ser finito absoluto es una contradicción en los términos, porque excluye la potencia de obrar en cuanto que es ser finito y la excluye en cuanto que es ser absoluto.